Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Escuela Diocesana de Oración número 95. Tenemos hoy en nuestra catequesis a la Madre Venerable Juana de Matel, Jeanne de Matel. Las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, una congregación religiosa apostólica, fue fundada en 1869 en San Antonio de Texas por el obispo Claudio, originario de Francia y obispo de Galveston, Texas. Llevaba el título de Verbo Encarnado. Cuando terminó la guerra civil, el obispo de Galveston se sentía abrumado por el sufrimiento de su pueblo y, como resultado de la devastación causada por todo tipo de enfermedades, se dirigió a la Orden Enclaustrada del Verbo Encarnado y al Santísimo Sacramento en Lyon, Francia, fundado por la venerable Jeanne de Matel, que buscaba unas religiosas para poder establecer un ministerio del cuidado y la salud en su diócesis. Como la Orden del Verbo Encarnado y el Santísimo Sacramento es una comunidad enclaustrada, las religiosas se vieron en la imposibilidad de responder y enviaron hermanas para formarse para este menester que el obispo deseaba establecer en su diócesis. Y así fue como varias aspirantes a enfermeras entraron a la comunidad de Lyon para recibir formación en la vida religiosa de acuerdo con el carisma del Verbo Encarnado y las costumbres de su fundadora, la venerable Jeanne de Matel. Al terminar su entrenamiento se le dio el título de Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y así se las envió a realizar trabajos apostólicos en campos de misión. La vida de la Madre Venerable Jeanne de Matel se centró siempre en la persona de Jesús, el Verbo que se hizo carne por amor a nosotros. Ella veía a Jesús como la puerta a través de la cual llegamos al Padre y después a nuestro prójimo, y el Espíritu prepara nuestro corazón para recibir en él a Dios. Toda la vida de Jeanne fue un esfuerzo por responder al amor que Dios derrama en ella. Segundo, a través de la Eucaristía, ella experimentó el amor íntimo del Verbo Encarnado y anhelaba ser esa presencia para otros, permitiendo a Dios hiciera de su vida una palabra y un sacramento de amor. La Sagrada Escritura, en tercer lugar, es constante fuente de nutrimiento para ella. Sus escritos están llenos de citas bíblicas, pues ella entendía que eran la clave para conocer la voluntad de Dios. No podía faltar el ciclo el año litúrgico, muy importante para Jeanne, que tenía el anhelo de vivir los misterios de la vida de Jesús en su propia vida, y ahí buscaba inspiración en las vidas de los santos y en los días que se celebraban sus fiestas. Para la Madre del Verbo Encarnado también era la Madre de la Orden, María. Jeanne consideraba que su llamado a fundar la Orden del Verbo Encarnado era una participación, de alguna manera, en la maternidad de María, dando a luz a Jesús una vez más en el mundo. María, por tanto, fue su modelo para la entrega total. Igualmente, ¿cómo va a faltar en un alma así el amor que sentía por la Iglesia, por el pueblo de Dios? Ese amor hizo posible que se comprometiera a servir a la gente como maestra, como escritora, como directora espiritual, como amiga. Y por último, las bienaventuranzas expresaban para Jeanne la forma en que ella deseaba ser otro Cristo en el mundo. Ella no quería descansar hasta que todos en el mundo estuvieran esforzándose por ser justos, compasivos, misericordiosos, sinceros de corazón. En resumen, el amor era el centro de la espiritualidad de Jeanne, el amor de Jesús. Dios hecho carne por amor a nosotros. Ella entregó toda su vida a responder al amor que la Trinidad derramaba en ella. Su anhelo de ser Eucaristía, presencia de Jesús para otros. Su búsqueda en la Sagrada Escritura de la palabra de Dios para ella y por ella para el mundo. La inspiración que ella recibió de celebrar las fiestas a través del ciclo litúrgico. Seguir el ejemplo de María en su entrega total y su pasión por vivir las bienaventuranzas, haciendo de su vida un ofrecimiento total y una bendición para los otros. Escuchemos, hermanos, la catequesis de este día. Delante de Jesús, porque el objetivo de nuestra escuela diocesana de oración es aprender a orar orando, tirarnos de cabeza a la oración.
No es tanto teoría, métodos, formas, estilos, sino que es sobre todo aprender a orar orando, con la convicción de que lo mismo que a caminar se aprende caminando y a amar se aprende amando, a orar se aprende orando. Esto no significa que no sea un arte, o esto no significa que sea también un don, una gracia, y que también una colaboración humana, ¿no? Lo que estamos haciendo este curso, con motivo de que es el año dedicado a la vida consagrada en nuestra archidiócesis de Toledo, pero que toda la Iglesia está realmente viviendo este deseo de potenciar cada vez más y valorar lo que es la vida consagrada en la Iglesia, estos hombres y mujeres que siguen a Cristo pobre, casto y obediente por los caminos del mundo a través del carisma de los fundadores o de las fundadoras. Este año estamos dedicando en este sentido a aprender a orar orando a través de los maestros o maestras de oración. Y hemos elegido precisamente a los fundadores o fundadoras de distintas instituciones y congregaciones, institutos. La mayoría están en nuestra archidiócesis de Toledo, pero casi todas tienen podríamos decir, una repercusión y una extensión mundial, ¿no? Como la figura que presentamos hoy, ¿no? Es una francesa, Jeanne de Matel, muy conocida, que tiene para mí cuando yo conocí sobre todo a través de la comunidad que tienen en la villa de Don Fadrique, acabo precisamente de hacer la visita pastoral, estoy haciéndola, como sabéis, a La Mancha, y me tocó el arciprestazgo de Villacañas, y ya conocía yo la figura de Jeanne de Matel, la conocía ya. Además tienen allá cerca en Ferviers, en Lyon, bajando este lugar tan precioso de Lyon donde está la Virgen, y que vivió allí incluso con ellas durante un tiempo el cardenal Barberin. Entonces tengo yo ya una cierta relación, tenía y una cierta conocimiento de estas grandes mujeres. Y la labor que han hecho en la villa de Don Fadrique que están haciendo es magnífica. Realmente son unas religiosas consagradas totalmente al servicio de Jesús, totalmente al Evangelio, totalmente en sintonía con la parroquia, totalmente entregadas de noche y de día al servicio del Señor. Cuando hablamos de la espiritualidad de un fundador o de una fundadora, en este caso la figura colosal de Jeanne de Matel, siempre hacemos como tres características o tres preguntas o podría decir, tres subrayados, ¿no? Y la pregunta es siempre, ¿cómo oraba esta mujer? Porque a nosotros no nos interesa, ya ha hecho una introducción magnífica el delegado episcopal de espiritualidad, don Jesús, sobre un poco lo que significa pero lo que yo pretendo con la catequesis, mirando a Jesucristo en la Eucaristía, porque por eso hacemos aquí las catequesis sábado tras sábado, y por eso lo hacemos con este deseo de que tengamos, y que cada vez, gracias a Dios, tenemos la satisfacción y la gracia de que son miles y miles de que entran en todo el mundo. Pero nos interesa muchísimo, sobre todo, porque, por ejemplo, esta congregación, fue orden y que este instituto religioso, fundado por Jeanne de Matel, pues está tenido, por ejemplo, en México. En México tienen muchísimas casas, ¿no? Muchísimas casas. Es curioso porque a veces Dios tiene esos caprichos, ¿no? Que a veces donde surgen, pero luego como ha explicado muy bien, por avatares de la vida, pues al final casi toda la vivencia la tienen y actualmente también tienen una presencia en España, de tal manera que probablemente, si Dios quiere, a lo mejor pues tienen incluso la casa madre en España. Bueno, pues eso en el fondo no es más que lo que podíamos decir la figura colosal de esta mujer. Espiritualidad de mujer, espiritualidad de consagrada, espiritualidad de contemplativa, espiritualidad apasionada por Jesús, espiritualidad de esposa de Cristo. Todo eso se puede decir de todas las fundadoras que hemos tenido y que hemos visto, ¿no? Se puede decir prácticamente de la mayoría o de todas las fundadoras que hemos vivido durante
este tiempo. Pero podíamos un poco ver qué es lo que podíamos pensar, qué es lo que aporta a la oración, a nuestra vida de oración, esta mujer, Jeanne de Matel. ¿Aporta algún aspecto? Nosotros que vivimos esta pasión por el Señor, ¿qué tres características? Cuando estoy hablando de una espiritualidad de esta mujer que está enamorada y apasionada por Jesús, pues tendríamos que pensar, antes que nada, de algo que es importantísimo, ¿no? Y es que esta mujer vive en un siglo muy convulso, con muchos problemas. Tendríamos que pensar también que es hija de su época, hija de su historia. Tendríamos que pensar también que es hija del momento eclesial que se vive en Francia, que también es verdad que es una mujer que, como todas, tiene el carisma mariano, que es propio de la mujer en la Iglesia, de la consagrada en la Iglesia, que también la viven todos aquellos que se plantean seriamente la santidad, la acogida, ¿no?, la entrega. El Catecismo de la Iglesia Católica dice preciosamente que el primer sí que encontró Dios en el mundo fue el sí de María, antes que el sí de Pedro. Está el sí de María, el sí incondicional de la Virgen. Fue el primer sí incondicional que encontró el Señor en la historia. Y esto, al sí de María, se suman tantos y tantos sí a lo largo de la historia. Pero volvemos a mirar a Jesús. Volvemos a mirar en este clima de oración con Jeanne de Matel y pensamos cuál es la oración de esta mujer. Y yo tendría como tres claves que podíamos resumirla, ¿no? Pero que me parece que le dan una cierta originalidad o una gran originalidad en su oración. Toda mujer consagrada se sitúa en la Iglesia como la Virgen en Caná. Juan 2, que dice no tienen vino. En el fondo casi toda, pues como la madre de familia en casa, se sitúa de una manera que descubre las necesidades que tiene la humanidad. Precisamente por como pasa la Virgen, por su dimensión contemplativa, porque solo los contemplativos ponen el dedo en la llaga de lo que necesita nuestro mundo. Y por eso todas estas mujeres fundadoras, contemplativas, digamos las grandes místicas españolas o italianas, ¿no?, Catalina de Siena o Teresa de Jesús o tantas y tantas mujeres, ¿no?, o también mexicanas, que también hay muchísimas místicas mexicanas, ¿no? Decir, ¿cuál sería un poco lo que podíamos decir como las tres claves para hacer una síntesis? Y las desarrollo como siempre y pasamos después al testimonio de una hija de Jeanne de Matel, que nos va a contar su propia experiencia de cómo reza. Precisamente ahora que acabo de estar yo en la villa de Don Fadrique, he disfrutado mucho de la presencia de estas hermanas y de su entrega en la parroquia. Primero, diría yo, es una espiritualidad apasionada por Jesucristo como el Verbo encarnado. Precisamente lleva como nombre el Verbo encarnado. Hoy este nombre nos es muy familiar. Pero fijaros, a mí de entrada me resulta muy, como he estudiado mucho la espiritualidad francesa, por ejemplo, me resulta que detrás de toda esta mujer en este tiempo están los grandes místicos franceses. Berulle, Juan de Eudes, toda la espiritualidad que luego va y que aporta también desde el corazón de Jesús. Por ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombière, todos estos son todos místicos de la humanidad de Cristo. De la humanidad de Cristo. Por tanto, del Verbo encarnado. Por tanto, de la Eucaristía, el amor, la pasión a la Eucaristía, como estamos aquí nosotros adorando al Señor. Por tanto, del corazón vivo de Cristo, del corazón de Jesús. Es decir, hay una pasión por el Verbo encarnado, el Verbo encarnado, que yo me acuerdo de Berulle, que leí mucho y medité mucho en él, que por cierto él bebe de la espiritualidad española de San Juan de Ávila. Ellos beben sobre todo de la espiritualidad que marca el maestro de Ávila, ¿no?, que hemos celebrado hace poco, ¿no?, y que al año que viene veremos, si Dios quiere, cuando veamos los grandes maestros de oración sacerdotes, porque estará dedicado el curso que viene, como sabéis, el año a los sacerdotes. Primero, por tanto, una espiritualidad apasionada por Jesucristo como el Verbo encarnado. Segundo, que da mucha originalidad a esta mujer. Pensad en el siglo que estamos.
Pensar en el siglo que estamos, que no era fácil, ¿no? Por ejemplo, estamos en el 1680, estamos cuando son fundadas en 1869, ¿no? Una colección fundada en San Antonio, pero que tiene esta mujer, es la que beben de esta fuente. Él va precisamente a Lyon a beber de la fuente de esta mujer. Pero digo la originalidad que tiene esta mujer porque es, por ejemplo, segundo punto, muy citas constantemente bíblicas. O sea, ella ya ha desarrollado lo que luego el Vaticano II, en la Dei Verbum, va a decir que no puede haber una oración, una espiritualidad cristiana que no beba de la palabra de Dios, de la fuente de agua viva. Pero además con otra originalidad, la Biblia, la palabra de Dios, en un contexto litúrgico, que ahora también lo entendemos todos, pero que en su momento también era muy original. Nosotros hoy no entendemos una espiritualidad que no tenga en cuenta el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, Pentecostés que vamos a celebrar. Entendemos que no podemos vivir una relación con Jesucristo si prescindimos ni de la palabra de Dios ni de la liturgia de la Iglesia. Yo defino siempre la liturgia de la Iglesia como el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, mi madre. Eso es la liturgia. Yo puedo prescindir, por ejemplo, ahora de esperar con la Iglesia al Espíritu Santo que viene en Pentecostés. O cuando llega el Adviento puedo prescindir de la esperanza que me lanza la Iglesia esperando a Cristo que nace en la Navidad. O cuando llega Cuaresma puedo prescindir de que estoy viviendo con los sentimientos de Cristo para identificarme con el centro de mi fe y de nuestra fe, que es Cristo muerto y resucitado, que es el misterio pascual. Jean de Matel tiene esta, para mí es novedad, porque tú no es fácil encontrar en el siglo que vive, no es fácil encontrar una espiritualidad tan profundamente bíblica. Sus escritos están llenos de textos bíblicos, de textos del Evangelio, de textos también del Antiguo Testamento, y sobre todo con un contexto litúrgico, o sea, con un contexto de la Eucaristía, de vivida, celebrada, comulgada, adorada, ¿no? Y por último, tercero que voy a desarrollar, pero brevemente, como sabéis siempre, para luego pasar al testimonio de la hermana. Tercero, yo creo que en ese sentido, y a mí me parece que es precioso, era una mujer que tenía un gran amor a la Virgen, a la Madre de Dios. San Juan de Ávila decía, prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen, ¿no? Un amor apasionado a María, la Madre de Dios, pero con un cariz y un matiz de María, podíamos decir, aunque no lo diga tan expresamente, porque lo va a definir después la Iglesia, como Madre de la Iglesia. Es decir, ella profundiza mucho en María, que cuida a la Iglesia en Pentecostés. Los apóstoles, dice los Hechos de los Apóstoles, oraban con María y algunas mujeres esperando al Espíritu Santo en Pentecostés. Por tanto, ya tenemos como unas grandes líneas de cómo oraba esta mujer, que lo voy a desarrollar. Ya sé que esto en muchas cosas coincide con toda la oración cristiana, esencialmente todo coincide. Como oraba Jean de Matel, oraba Francisco de Asís y Ignacio de Loyola, y oraba también Teresa de Calcuta, y oraba también, que hemos visto aquí en la Escuela Diocesana de Oración, la fundadora de las Hermanitas de los Pobres, que estuve hace unos días en Talavera, en su casa, las Hermanitas de los Pobres, y que a mí me apasiona tantísimo, ¿no? Juana Jugán, ¿no? La mujer que funda y que la arrinconan y que vive olvidada totalmente de todos, ¿no? Ahora, vamos a estos matices, ¿no? Mirando a Jesús siempre, porque hemos querido siempre darle a nuestra Escuela Diocesana de Oración el matiz de que es aprender a orar orando. Lo que hacen ustedes, el grupito que están aquí, que siempre, porque estamos en una capilla de la adoración perpetua y vienen personas a orar un rato, después salen una hora, pero entendemos lo que significa en estos momentos que aquí se viene a orar, se viene sobre todo a orar. Primer punto, el Verbo encarnado. Una espiritualidad del Verbo encarnado que está ahora muy de moda en la Iglesia, porque incluso hay muchas asociaciones, instituciones, institutos que se llaman del Verbo encarnado también, o llevan este nombre. Ellas la tienen desde Hermanas de la Caridad del Verbo encarnado, Hermanas de la Caridad del Verbo encarnado. ¿Cuál sería el primer matiz así fuerte?
Mirad, es la pasión por Cristo Verbo encarnado. Mirad, lo que va a decir el Vaticano II cuando habla de una espiritualidad de la encarnación, lo vive Jean de Mattel. ¿Puede haber una espiritualidad cristiana que no sea de la encarnación del Verbo? Es que no puede existir, porque sería un angelismo, sería un espiritualismo. La Iglesia es experta en humanidad y todo lo humano nos interesa. ¿Puedo yo vivir una relación y una oración al margen de lo que ocurre en el mundo? No puedo. ¿Puedo vivir yo una espiritualidad con Cristo prescindiendo de la encarnación del Verbo? No puedo. A mí me interesa todo. Todo lo humano me interesa, porque todo le interesa a los discípulos de Jesús. Todo lo humano es digno de ser vivido. Esto nos dice Jean de Mattel. Y en su oración, en su profundo momento de oración, esta mujer lo que nos transmite a todos es precisamente esto, ¿no? Su profundo amor al Verbo encarnado, a Cristo Verbo encarnado, que es la segunda persona de la Trinidad, porque el Espíritu Santo nos encarna. El Espíritu Santo no es persona encarnada, es persona enviada desde el seno del Padre. Lo hemos visto en la ascensión. Pero el Espíritu Santo no es persona encarnada, tampoco el Padre. Por eso en la cruz el Padre está invisible. El único que se ha encarnado ha sido Jesucristo. Por eso la espiritualidad de esta mujer, de Jean de Mattel, lo que hace hincapié es en que el Verbo se ha hecho carne. Esto que San Ignacio de Loyola cuenta en los ejercicios espirituales, que yo os aconsejo ahora que llega el verano, que hagáis todos ejercicios espirituales, por lo menos una vez al año. Yo sabéis que desde hace ya 3 años lo doy aquí. Llevo 30 años dando el mes ignaciano siempre en el mes de agosto, por si acaso algunos quieren hacerlo, que sepan que tienen posibilidad de hacerle el mes ignaciano abierto a todos, sacerdotes, religiosas, consagrados, laicos, matrimonios, abierto a todos, ¿no? Y que también se puede hacer incluso externo, interno y externo, y que también se puede hacer por semanas. Bueno, entonces esto es importante, porque San Ignacio va a decir eso, viendo en la segunda semana, viendo la Trinidad, la redondez de un mundo sin redención, dice el Padre, preciosamente, hagamos redención, y se encarna el Verbo. Dice textualmente Ignacio, y el Verbo se encarna. Lo decimos también en el Ángelus. Y el Verbo se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Lo cual aquí se fundamenta toda la espiritualidad eucarística, porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Y toda la espiritualidad del corazón de Jesús, el Verbo encarnado, porque Dios me ha amado con un corazón humano, pero un corazón humano de verdad. Un corazón de carne, porque si yo hablo del corazón del Espíritu Santo, es poesía. ¿Cómo va a tener el Espíritu Santo corazón humano? No puede tener, no se ha encarnado, ni el Padre. O si yo hablo del corazón de la Iglesia, como dice Teresita de Lisieux, en el corazón de mi madre la Iglesia yo seré el amor. La Iglesia no tiene corazón humano, sentido físico, solo la tiene el Verbo, por la encarnación. Lo cual, mirad si esto para mí es importante en mi vida de oración, que yo cuando entro en relación con la Trinidad, entro en relación a través de un corazón humano, a través de un Verbo encarnado, a través de una humanidad, que eso es lo que va a citar esta mujer, Jean de Mattel. Lo va a repetir una y otra vez, ¿no? Jean de Mattel, lo que viene a decir es esto. Viene a decir una y otra vez en su vida que ella lo que pretende por todos los medios es una relación con un Cristo humano, pero que me lleva a lo divino. Recordad ese famoso libro de Jesús Urteaga, El valor divino del humano, que fue clásico hace unos años, porque todo lo humano tiene valor divino. Y esto es lo que hace hincapié, por ejemplo, la espiritualidad de Jean de Mattel, que a mí me encanta, lo digo, porque aquí están los fundamentos de toda la espiritualidad que va a marcar Francia y a todo el mundo desde el corazón de Jesús, sabiendo que la espiritualidad de Jean de Mattel, la espiritualidad del Verbo encarnado, la espiritualidad del corazón de Jesús no entra en la Iglesia con los místicos franceses, ni la del Verbo encarnado. Eso está en el Evangelio, como el corazón de Jesús.
Aparece la tarde del Viernes Santo. ¿Cuándo apareció la devoción al corazón de Jesús? La tarde del Viernes Santo, cuando Cristo traspasado queda con el corazón abierto. Ahí está el corazón de Jesús. ¿Y quiénes están mirando a ese corazón traspasado de Jesús? María, Juan y la Magdalena, la Iglesia. ¿Y ahí quién se va a poner después para contemplar a esa humanidad de Cristo, al Verbo encarnado? Pues se van a poner a lo largo de la historia los santos y los místicos sobre todo. Y se va a poner, por supuesto, Jean de Matel a contemplar el corazón a Jesús, al Verbo encarnado. Ese Verbo encarnado que, como va a decir también otra mística francesa, Santa Isabel de la Trinidad, quiere vivir en nosotros los misterios de la Trinidad. Cristo vive en ti los misterios que vivió en la tierra. En ti vive el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, Pentecostés, el Espíritu Santo. Lo vive en ti. La cruz, no digamos la cruz, pues la cruz ya no lo creemos más, porque todos tenemos experiencia de sufrir. Pero el Cristo, el Verbo encarnado, vive en cada uno de nosotros los misterios de su pasión. Dejo este primer punto, paso al segundo. Jean de Matel vive también una espiritualidad que a mí me parece preciosa, una oración que podríamos llamarla muy bíblica, muy de lectio divina, muy de citar las Escrituras, muy de liturgia, porque es que no puede ser de otra manera. ¿Cómo puedo tener yo una vida de oración al margen de lo que la Iglesia me ofrece cada día como pan partido y tierno? Yo puedo tener mucha devoción al Vía Crucis, por ejemplo, y puedo tener mucha devoción a la Pasión de Cristo, pero tendré que vivir esa Pasión de Cristo y todo eso a la luz del misterio que la Iglesia me va ofreciendo a lo largo del año litúrgico. Y puedo tener mucha devoción a los escritos de un santo, de un místico, pero donde se bebe la palabra auténtica de Dios, los salmos, es en la palabra de Dios. Eso que dice un texto precioso de la Escritura y que rezamos cuando rezamos los laudes, cuando encontraba palabras tuyas, Señor, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor de los ejércitos. Por tanto, la segunda clave, no olvidéis, ¿no? Nuestra oración no puede estar al margen de la palabra de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús cuenta, le pedí al Señor que me diese un libro de meditaciones y me dijo, lee el Evangelio, lee la palabra de Dios, que con eso, leyendo la palabra de Dios, con la palabra de Dios verdaderamente, si la lees y la meditas, pues llegarás a descubrir el misterio del Verbo encarnado. Esta mujer lo vive en esa pasión por encontrar, ¿no? Encontrar cómo el verbo es la palabra. Significa la palabra el verbo, se hizo carne. Verbo es la palabra. Por tanto, la espiritualidad y la oración de Jean de Matel tiene su sentido pleno. ¿Por qué? Porque es una espiritualidad que la vive desde la palabra. Esa palabra que se ha encarnado, esa palabra que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, ¿no? Podemos pensar cada uno en nuestra vida de oración, cuando nos ponemos delante del Señor, ¿cómo alimentamos esa vida de oración? Y la alimentamos esa vida de oración mirando al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, ¿no? Le pedimos al Señor que nos ayude a vivir esa profunda espiritualidad, ¿no? Esa profunda vida de oración, ¿no? Solo en la medida en que le pedimos al Señor querer vivir esa oración y esa relación con Cristo, nuestra vida se transforma. Jean de Matel nos recuerda lo que luego la Iglesia va a hacer, que no hay oración sin palabra de Dios, que no hay oración sin Verbo encarnado, que no hay oración sin que nuestra vida sea un latido a la luz de la liturgia, del latido del corazón de Jesús en la Iglesia. Solo en la medida en que nuestra vida se vive así, ¿no? Solo en la medida en que nuestro corazón se une a Cristo, nuestra vida se transforma y se hace profundamente vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Y la tercera y última clave es que, como no podía ser de otra manera,
Jean de Matel tiene una profunda devoción a la Virgen, a la Madre de Dios, con el matiz de unirlo también a la Iglesia. Bueno, es lo que hemos visto en Pentecostés, o vemos en Pentecostés. ¿Qué vemos en Pentecostés? Que allí con la Iglesia naciente está María y algunas mujeres. ¿Puede haber una oración cristiana que prescinda de María? Pues no puede haberla. Decía Pablo VI en aquel discurso memorable cuando se reunió en Loreto y que fue muy comentado: no se puede ser cristiano si no somos marianos. No se puede ser cristiano si no somos marianos. Por eso la profunda espiritualidad que refleja nuestra vida y que refleja nuestra existencia es siempre según los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso la tercera clave a mí me parece que es fundamental, ¿no? Mirad, el Verbo encarnado nos habla de que Dios tuvo madre. Cuando le preguntaban a un teólogo muy conocido, ¿por qué cree usted que en la Iglesia en algunos momentos ha decaído la devoción a la Virgen María? Él decía con muchísima sabiduría: no decae nunca donde se tiene la centralidad de Cristo, del Verbo encarnado. Solo decae en aquellos lugares donde en vez de espiritualidad y oración, lo que el hombre vive o la mujer es de ideas. Y eso son las ideologías. Nosotros no vivimos de ideas. El cristianismo no es la religión de una idea, ni de un libro. Es la religión de la persona viva de Cristo, del Verbo encarnado. Y cuando uno vive de la persona viva de Cristo, entonces es una maravilla. No es el cristianismo, no es la religión de una idea, eso es ideologías. Yo soy un hombre de una idea, de unas ideas. Mire usted, cuando yo me vengo a relacionar con Jesús, por eso es muy importante la adoración eucarística, lo que estamos haciendo aquí nosotros, porque la adoración eucarística queda claro que adoramos a una persona viva que está ahí, en fe, pero es una persona viva que me lleva a vivir con los sentimientos de su corazón. Por tanto, y decía este teólogo, si el cristiano vive de ideas, no tiene madre, porque las ideas no tienen madre. Madre tienen la gente, las personas, los hombres y mujeres, sí tienen madre, tenemos madre, pero una idea no tiene madre. Por eso cuando uno vive de un cristianismo muy ideologizado, muy de ideas, o una oración muy de ideas, no tiene madre. No necesita ternura, no necesita la presencia preciosa Por eso yo creo que Jean de Matel lo que pretende es una espiritualidad del Verbo encarnado, donde María aparece muy presente. Por eso, fijaros, cuando ella va a lo largo de su vida desarrollando su profunda vida de oración, en casi todos los grandes momentos de la vida de Jesús está María. ¿Se puede entender un Adviento esperando con María la Navidad sin María, sin llevar en su seno la esperanza deseada, como repite la Visitación? ¿Puede haber una Navidad sin la Virgen, sin María? ¿Quién acoge? ¿De dónde nace Jesús? ¿Quién la cuna en las noches de Belén? ¿Puede haber una espiritualidad y una oración sin que María esté en las alegrías humanas de una boda diciendo, no tienen vino? El cristianismo no es aguafiesta, es la fiesta de la vida. Allí aparece Jesús, no tienen vino, no tenemos vino. Puede haber una espiritualidad profunda prescindiendo de María, nuestra Madre, la Madre de Dios. Y esto lo vive, o puede haber una cruz sin María. Porque Juan 19 pone que junto a la cruz estaba María, la Madre de Jesús. Lo cual a nosotros nos da una alegría inmensa, nuestra profunda amor y espiritualidad, saber que ninguna cruz está sin María. Todas nuestras cruces las podemos vivir con María, nuestra Madre. Todas las cruces las podemos vivir unidas a la Virgen, nuestra Madre. Por tanto, y aquí viene ya la última reflexión que os hago de la oración de Jean de Matel. La espiritualidad de esta mujer era profundamente de Verbo encarnado. Era profundamente una oración que se encarna en la vida, que tiene en cuenta la vida, los gozos, los sufrimientos, las esperanzas de la gente.
Cuando vamos a la oración también, como dice preciosamente un himno de laudes, vengo a la oración huyendo del ruido, pero de la gente no, porque allí donde está un cristiano lleva a toda la Iglesia en su corazón y dice siempre nosotros, incluso cuando dice yo. Por eso es tan importante descubrir esto en nuestra propia vida, ¿no? Descubrirlo, descubrir esta profunda oración que hace Jesús y que hace también María cuando reza, y que la hacen también todos los cristianos y las seguidoras también y las hijas de Jean de Mattel, que es una oración del Verbo encarnado, una oración que tiene carne, esa frase que repite mucho el Papa Francisco, ¿no? Que es la Eucaristía también. Por eso esta mujer también pone las bases fundamentales de la profunda devoción a la Eucaristía, ¿no? Adorada, celebrada, comulgada, ¿no? Pero lo hace desde su profunda comunión con la Iglesia, como no podía ser, ¿no? Ella no se inventa la fe, no se inventa la fe, la recibe con agradecimiento en las manos de la Iglesia, nuestra Madre, y la vive con un profundo agradecimiento a todo lo que ha recibido. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude también a vivir estas tres claves de la venerable Jean de Mattel: un profundo amor a Jesucristo, Verbo encarnado, hagamos redención, donde se fundamenta toda la espiritualidad de la humanidad de Cristo, donde está que Jesús amó con un corazón humano, que queda plasmado en el Concilio Vaticano II. Por otra parte, una oración profundamente bíblica de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la cantidad de citas bíblicas que te encuentras en sus escritos. También en un planteamiento, podríamos decir, litúrgico. Hay que vivir siempre al latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, que es la liturgia. Y después una oración profundamente arraigada en María como Madre de la Iglesia, es decir, una profunda devoción arraigada en la Virgen, nuestra Madre. Deja que yo te prepare para recibirme. Es tan grande el deseo de acercarte a mí. Quiero poder morar en tu alma. Me hago pequeño en la sangre y en el pan. Ven a la Eucaristía con el deseo de morar en mí, como yo moro en ti. Pan, tu cuerpo, y vino, tu sangre, el milagro de tu amor. Vida eterna para amarte y adorar tu encarnación. Vive para comulgar, comulga para vivir de mi vida en ti. Que la presencia de esta sangre y pan divino permanezca siempre en ti. Ven a la Eucaristía
Hoy nos acompaña la hermana Paula Angélica Aguilar Ochoa, religiosa del Verbo encarnado. Su trayectoria de vida ha sido México, en toda la zona de Jalisco, donde sea, de Guadalajara. De México marcha a África y de África aterriza en Villa de Don Fadrique, donde vive su espiritualidad del Verbo encarnado, encarnándose ella en las realidades del pueblo y de la parroquia con su oración, con su cercanía, con su estarse ahí en medio de la vida, apoyando y acompañando. Es un testimonio siempre bonito porque nos ayuda a todos, pero fíjense que además, gracias a nuestra televisión diocesana y Radio Santa María de Toledo y los medios de la Delegación de Espiritualidad, nos siguen ya de muchos países, de México en este caso, pero nos siguen de Colombia, nos siguen desde Perú, nos siguen de distintas diócesis de Latinoamérica, diócesis hermanas. Nos orgullece muchísimo porque conocen ya el Evangelio de nuestra delegación, porque conocen esta escuela de oración, porque a través de la Asociación H de Counseling de España conocen también nuestro centro de escucha, y así, de alguna manera, Toledo se está haciendo presente a través de estos medios y a través de los esfuerzos y las catequesis de nuestro arzobispo, se va haciendo presente, digo, y encarnándose en el mundo entero. Jesús, Verbo encarnado, estamos ante tu presencia. Orar significa acoger tu presencia. Tú estás presente para nosotros y hoy queremos estar presentes para ti. Gracias por tu amor que se ofrece gratuita e incondicionalmente y que nos invita a compartir nuestro amor, aprendiendo de ti a amar para poder compartir el amor con quienes nos encontramos a lo largo de nuestro día. Querido don Francisco, gracias por esta invitación cordial. Gracias por adentrarnos en la espiritualidad del Verbo encarnado, que es el mismo que le ha encomendado este ministerio, a quien oramos por usted, por mediación de Jan, para que siga siendo una extensión del amor misericordioso de Dios para todos los que le son encomendados. Don Jesús, encarnar es hacernos actualizar en el hoy y en el aquí y en el ahora las diferentes maneras de hacer que Jesús llegue a nuestros hermanos y hermanas. Gracias por este ministerio. Como bien nos decían nuestros hermanos y hermanas, para entender si somos de la caridad o sin caridad, les invitaría a que nos imaginemos un árbol. La congregación de religiosas del Verbo encarnado es una orden, porque Jesús, el Verbo encarnado, le pidió a Jan de Mattel que fundara esta orden. Se va yendo a diferentes lugares y se fundan monasterios, que son como ramas de un arbolito. Entre ellas está la caridad del Verbo encarnado. Por lo tanto, con esa imagen del árbol podemos comprender que la raíz es una. Jan de Mattel, el tronco es Jan de Mattel y la raíz es el Verbo encarnado, que nos hace una misma familia. En este momento estamos en un proceso de reunificación, por lo que les pedimos a los aquí presentes y a los que nos escuchan por la radio que pidan por nosotros, porque como dice Jesús, su deseo principal es que todos seamos uno y la familia del Verbo encarnado es una. Hoy estamos en ese proceso de unirnos como hijas para que también podamos seguir encarnando el amor. Los santos y las personas a quien Dios les ha colmado con gracias especiales para andar un camino de comunión con Él, muchas veces no se dan cuenta que están haciendo una escuela. Para mí, acercarme a Jan me ha permitido acercarme a una espiritualidad encarnada, es decir, a una manera de ser humana y de vivir mi relación con Dios como católica, y un camino mistagógico que es un camino práctico y vivencial para vivir mi fe en Jesús como Hijo de Dios vivo, que me da a conocer al Padre y me lleva a vivir como hija en el Hijo, como hermana de mis hermanos, por medio del Espíritu de vida. Jan de Mattel expresa con claridad, como bien lo decía nuestro querido don Francisco, que el Verbo encarnado es su único maestro de oración. Así es que si tú quieres aprender a orar,
acércate a Jesús y Él te llevará. De igual manera, se percibe que esta experiencia que le es entregada es acompañada con sabiduría y prudencia por los jesuitas, que son los directores espirituales de Jean. Cabe destacar que Jean es fiel a seguir los consejos y mandatos de sus directores, y esto es lo que hace un director espiritual. No le dice qué hacer, es atento a la voz del Espíritu y a la voz del Verbo para acompañar y hacer que el don que se le está entregando pueda llegar a ser lo que el Verbo quiere. La apertura del dirigido o de la dirigida, es decir, su filiación al vivir con sencillez, confianza y transparencia esta relación, es lo que posibilita que también este don sea dirigido como hija de la Iglesia y vaya en comunión con el don que ha sido recibido. Se identifica en Jean una oración planeada, generalmente una oración ordenada y bien preparada. Al mismo tiempo es creativa y abierta al Espíritu. No se aferra a vivir la oración como ella lo desea. Escuchemos uno de sus escritos. Esta mañana, día de Todos los Santos, me encontraba muy indispuesta para orar. Me hice violencia pidiendo a todos los santos que fuera mi fuerza y me rodearan con su protección. Aunque deseaba meditar en su gloria, no podía hacerlo a causa de una enfermedad que me impedía estar de rodillas o en la disposición que me hubiera deseado. Mi divino amor me dio a entender que no era necesario detenerme en esas consideraciones. Es decir, le hace entender que para estar con Él no importa tanto la postura, sino el estar conectada de corazón a corazón en una presencia y en un diálogo amoroso. Permanece también atenta a las invitaciones para meditar. Dice ella, fui invitada por mi divino amor a meditar el cántico de Habacuc. Echa mano también de las situaciones ordinarias de su vida y tiene en cuenta a los demás. Se encomienda su oración y pide oraciones por terceras personas. Le piden oraciones por terceras personas, por lo que su oración de intercesión es muy profunda. En otras palabras, se podría decir que Jean experimenta un camino pedagógico en la oración. Y ahí vemos cómo Dios va modelando cada corazón, especialmente el de Jean de Mattel, con inmensa ternura y cuidado. Inicia con la oración vocal, como un bebé. A un bebé no se le puede dar un filete, se le da leche, se le da un puré. De igual manera, a Jean de Mattel le inicia el Verbo encarnado con la oración vocal. Y ella quiere y desea aprender a orar devotamente. Posteriormente, a Jean de Mattel le es dada la meditación y la contemplación. Jean de Mattel no sabía leer y en su momento las escrituras solo estaban escritas en latín. Pide el don de aprender a leer y de comprender las escrituras, y este don le es otorgado. Por eso es tan profundamente bíblica como nos lo decía don Francisco. En esta meditación ella reflexiona y profundiza y medita en los misterios de Jesús Verbo encarnado, en la doctrina de la Iglesia, en algunos momentos de su vida o en las situaciones que viven las personas que están alrededor de ella. Y a esto se le llama meditar, reflexionar, doblar y desdoblar para mirar desde distintos ángulos y preguntarle, ¿cómo quieres que yo colabore contigo en esta situación? Eso es lo que hacía Jean de Mattel. En otros momentos practica la oración que se le llama transtemática, sin tema. Es decir, se pone en la presencia del Señor como tú estás aquí hoy y le pregunta, se deja llenar por la presencia, se deja amar y ama. Entonces el Señor le entrega lo que Él quiere que comprenda para que después lo lleve a otros. De ahí que la base de la vida de Jean de Mattel también tiene su origen, si hacemos un repaso breve. Jean de Mattel nace en una familia. Su familia había sufrido porque habían muerto 4 bebitos. Sus padres oran intensamente para que ella pueda vivir. En mi familia, al ser apóstoles del Verbo encarnado, también recibimos los frutos que tiene esta espiritualidad. Mi familia me enseña a conocer al Verbo encarnado y también a relacionarme con el Verbo desde este lugar. Jean de Mattel tiene riesgo de morir
cuando estaba pequeñita. Sus padres oran por ella y ella logra vivir. De esta manera, posteriormente, cuando ella ya es joven y después que se hace religiosa, utiliza diferentes formas de expresar qué tipo de oración le está llevando a profundizar su relación con Él. Utiliza rezar 30 veces, orar 442 veces, meditar 89 veces, contemplar 411 veces. ¿Y esto para qué lo digo? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, cuando leemos a los santos y vemos que se repite una palabra muchas veces, nos indica que hay algo muy importante que nos quieren transmitir. ¿Qué es lo que nos quiere dejar Jean de Mattel? Reza, ora, medita, contempla. Déjate conducir por el amor para vivir en el amor. La oración vocal en Jean de Mattel, como bien lo decía, inicia con que deseaba aprender a rezar devotamente y sintió la devoción de rezar, se sintió movida a servir a su Santa Madre, a la Virgen María, con fidelidad y a rezar el rosario en su honor todos los días, a la hora que lo pudiera rezar, y otras devociones. Posteriormente, practica la oración litúrgica, como bien nos lo señala don Francisco. En especial les quiero leer un texto que nos invita a descubrir la esencia del motivo de la oración. Dice: la Semana Mayor me obligó a meditar en el gran amor que tienes a los hombres por los que has sufrido tan vivos tormentos y una muerte tan cruel e ignominiosa, acordándome de las palabras del apóstol: tened entre vosotros los mismos sentimientos, tratando de sentir y compadecer tus sufrimientos, soportando pacientemente a los pecadores. Jean contempla al Verbo encarnado para sentir con Él y de igual manera amar al Padre, a los hijos, en el Hijo y entregar su vida. Y así en cada misterio, como en la Navidad, se encarna y quiere despojarse de ella misma para hacerse una y entregarse como pan a los que están a su alrededor. Posteriormente, ella, el Verbo encarnado, es quien le enseña a orar mentalmente. Y ella dice: amigo amable y divino, quisiste llevarme tú al monte de la mirra y las colinas del incienso. Al enseñarme a orar mentalmente, me guiaste hacia la soledad interior y me hiciste escuchar, por tanto, mira, voy a seducirla, llevándomela al desierto y le hablaré al corazón. En la oración mental ella recibe el don de lágrimas y recibe el don de permanecer horas sin distraerse, contemplando lo que Jesús le quiere mostrar. Un fruto de la oración especial en Jean de Mattel es la paz, porque el Verbo encarnado es el príncipe pacífico. Jean de Mattel se vuelve en morada de paz y transmite paz a quienes se encuentran con ella. De igual manera, Jean de Mattel ora en las dificultades y nos invita a que oremos en la dificultad. Ella las ve como un tiempo para hablar de corazón a corazón y consultar a Dios y tomar de Él la fuerza para sobrepasar estas situaciones. Ella dice: algunas nubecillas de tristeza comenzaron a levantarse en mi corazón, por lo que me retiré a la sacristía para orar con mi divino esposo, el cual disipó de inmediato mi tristeza con estas palabras: vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz, ya no se acuerda del aprieto por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Posteriormente, a través de la contemplación, Jean es llevada y sabe distinguir claramente entre la meditación y la contemplación, y dice: no me dejaste solamente en la meditación, en pocos días me elevaste a la contemplación, dándome así la parte de María, la cual nunca me será quitada. Sentada a tus pies, la luz de tu divina faz se posaba en mí, el fruto que ella percibe. A mí, Señor,
me has infundido más alegría. Mi corazón se llenaba de gozo al adorar tu belleza que mostrabas a mi entendimiento, como si fuera un espejo querido de tu rostro y de tus ojos amorosos, que proyectaban claridades, que elevaban mi espíritu en contemplaciones admirables, después de haber meditado anteriormente en tus amables perfecciones. Yo las admiraba por una simple mirada y te decía: qué hermoso eres, mi amado, qué dulzura y qué hechizo. Mi amado es mío y yo soy suya, citando el Cantar de los Cantares. A ella le piden también pedir por algunas personas y ella ora por otros. De esta manera le piden orar por un sacerdote, ella ora, intercede y así por muchas personas. Yo he constatado también el poder de la oración de intercesión, tanto de mí para otras personas y así como acoger la oración que otras personas hacen por mí. Es hermoso constatar cómo hay personas con una alta sensibilidad que con sencillez ponen en el corazón de Jesús su amor y cariño por las personas, pidiendo su salud, derramando las lágrimas, y el Señor, que es toda bondad y que escucha el clamor de su pueblo, se inclina benévolamente sobre ellos y sobre quienes por ellos están orando y concede gracias abundantes. En resumen, hoy que has escuchado algo de Jean de Mattel, no es por casualidad. Jean quiere que tú te dejes guiar por el Maestro, que es Jesús, el Verbo encarnado, para que tú aprendas de Él a orar y que dejes que tu vida sea transformada en la Eucaristía, en el amor, por amor y con amor, para vivir dando vida y entregando vida, dando amor y recibiendo amor, ofreciendo perdón y recibiendo perdón, gestando así la comunión. Muchas gracias. Mirando a Jesucristo en este testimonio bellísimo de la hermana Pilar, ahí en la comunidad de hermanas que nos ayudan tanto de Jean de Mattel, que realmente he comprobado su profunda vida de oración en la visita pastoral y tantas veces que he ido a La Mancha. También pues vamos a continuar sábado tras sábado con este planteamiento hasta completar el número 100 que queremos terminar este año. Este ha sido el número 95, con estos grandes maestros de oración, la mayoría o todos fundadores, fundadoras, que nos descubren cómo sabe el amor de Dios.